A veure, doncs, bon vespre, benvinguts, benvingudes. El Fòrum de Debats reinicia avui les activitats després de la pausa festiva, des d'abans de Nadal, doncs que us hem deixat reposar una mica, i les reinicia amb els objectius de sempre. Per tant, no ho repetiré perquè la major part dels aquí presents em sembla que ja ens coneixeu, però plantejant potser el tema, si no el tema, un dels temes més agosarats de la nostra història associativa de gairebé 29 anys. Quin és aquest tema tan agosarat? Com sabeu molt bé, avui parlarem del transhumanisme. El transhumanisme, i per cert, tot preparant aquesta presentació, pensant una mica què diria aquí abans de començar la conferència, no he pogut evitar pensar que en una espècie de manifest fundacional del Fòrum de l'any 1990, per tant, parlem gairebé de la prehistòria ja, entre les referències que esmentàvem en aquell moment, el 1990, quan vàrem fundar aquesta entitat, hi havia la d'una obra molt influent en aquell moment, una obra influent des de molts punts de vista, molt influent, dèiem, doncs, d'un dels pensadors de referència del pensament nord-americà, de fet, i occidental en general. Estic parlant de Francis Fukuyama. Francis Fukuyama i la seva tesi, la seva teoria del final de la història. Coincideix amb el 90 i és un dels motius que es vàrem esmentar reiteradament ja fa una colla d'anys per justificar, no l'únic, evidentment, però un dels motius per justificar l'existència de la nostra entitat. Doncs bé, per què ho dic això? Perquè, de fet, aquesta afirmació del final de la història de Fukuyama no ens agradava en els fundadors del Fòrum i sobretot en tot el que no ens agradava de la manera de la qual es plantejava. I per tant doncs vàrem sorgir una mica contra això, contra aquesta idea del final de la història. I no deixa de ser curiós, que alguns podran dir ara què ens ve explicar històries o què ens ve explicar aquí acudits. No deixa de ser curiós que avui hi tornem a fer referència. Hi tornem a fer referència al Fukuyama, al Francis Fukuyama, perquè ell és un dels crítics més destacats del transhumanisme, precisament del tema que tractarem avui, el qual qualifica, com apareix esmentat precisament en aquest llibre, per part d'Antonio Dieguez, com la idea, textualment cito, com la idea més perillosa del món. Fukuyama parla del transhumanisme com, textualment, la idea més perillosa del món. Per tant, sembla, doncs, que ens uneixi aquest personatge, Fukuyama, un estrany paral·lelisme, de la fundació del Fòrum, avui, i si ja era un atreviment, una gosadia considerable voler-lo desmentir o voler-li plantar una mica de cara en aquelles teories neohegelianes del final de la història, que crec que avui ens superem, en opinió personal, quan volem analitzar amb tot el rigor i obertura mental el que ell anomena la idea més perillosa del món. Insisteixo en aquesta frase. Quina seria aquesta idea, doncs? El que se sol definir com a transhumanisme, parla d'això, és a dir, el moviment cultural que, tot i incloure orientacions molt diverses, de les quals naturalment ens parlarà el conferenciant d'avui, té en comú la recerca de la millora humana, física, mental, moral, etc. Recerca de la millora humana mitjançant procediments tecnològics, fonamentalment a través de les biotecnologies, de la robòtica i de la intel·ligència artificial. En la seva versió més radical, promouria l'adveniment d'una nova espècie a través d'aquests mitjans
i que se sol esmentar en aquest cas més aviat com a posthumanisme. Entre les promeses d'aquests moviments, la que impacta més en l'opinió pública, penso, és la que ens parla que es pot aconseguir la victòria final sobre la mort. D'aquí el títol també de la conferència d'avui. La victòria final sobre la mort, és a dir, la immortalitat, l'objectiu més ambiciós de la història de la humanitat, potser, i un terreny encara avui més propi de les religions que la ciència i la tecnologia. Com he dit, doncs, dins de la mateixa etiqueta de transhumanisme hi trobaríem tendències molt diferents, de les més radicals, que ja esmentarà doncs, el conferenciant, a les més ponderades. I hem convidat el conferenciant d'avui perquè ens parli de la qüestió titulada El transhumanisme i les promeses tecnològiques d'immortalitat. A una de les persones l'he convidat a ell perquè creiem que és una de les persones que ens pot parlar amb més equanimitat, rigor i coneixement de causa d'aquest tema. Es tracta d'Antonio Dieguez. Tenim aquí a la taula, per fi apareix el protagonista. Es tracta d'Antonio Dieguez, catedràtic de Lògica i Filosofia de la Ciència de la Universitat de Màlaga, doctor en Filosofia amb premi extraordinari en la mateixa universitat i que també hi ha cursat estudis de Biologia. Així mateix compta amb experiència a les universitats de Helsinki, Harvard, Oxford. I ha col·laborat i manté, si no m'equivoco, continua mantenint força col·laboració amb grups de treball i d'investigació de la UNAM de Mèxic, la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, oi? Que sabeu que és la universitat més gran del món, em sembla, per estudiants, o una de les més grans. En habla hispana de les més grans. La UNAM de Mèxic és la universitat, potser una universitat amb molts milers i milers d'estudiants, una cosa increïble. I fins al 2015 va ser el primer president electe de l'Associació Iberoamericana de Filosofia de la Biologia. Ha investigat sobre el realisme científic, tema sobre el qual va publicar l'obra Realismo Científico, ja l'any 98. També ha publicat, sobre això m'ho salto el que diuen aquestes obres perquè no és el tema d'avui, també ha publicat textos sobre la filosofia de la tecnologia i va anar evolucionant cap als estudis de filosofia de la biologia, que van donar com a resultat els llibres La evolución del conocimiento, de la mente animal a la mente humana, del 2011, i La vida bajo escrutinio, del 2012. Ha estat coautor i coordinador d'altres obres i en els darrers anys s'ha interessat pel tema del transhumanisme i del posthumanisme, sobre els quals ha publicat diversos articles i un llibre, sobretot, que és aquest que es titula Transhumanismo, la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano, llibre publicat per l'editorial Herder el 2017, l'any passat. Ja seríem el 19, fa una mica més d'un any. És un llibre doncs, que em permeto recomanar, tenim uns quants exemplars aquí a l'entrada, si algú el vol adquirir doncs podem vendre, i el que es tracta aquí de vendre ni fer publicitats gratuïtes ni mercantilismes, però sí que us puc dir que és un llibre que sigueu especialistes o no en el tema, per poca curiositat que us desperti aquesta qüestió, us pot interessar i penso que ho podeu entendre perfectament. Jo no soc pas cap expert ni especialista o alguna cosa m'ha semblat entendre. Per tant, sí que em dispensareu que faci aquest petit excursus de recomanar-vos que, si podeu, o compreu o llegiu el llibre, també potser podeu trobar en alguna biblioteca o on sigui. És el llibre, doncs, d'Antonio Dieguez més directament relacionat amb el tema que tractarem avui, precisament. La seva posició sobre el tema ja la podrem observar a la conferència d'avui, per tant, això sí que ara no m'extenc. També ha publicat d'altres llibres, una gran quantitat d'articles, molts en revistes científiques, filosòfiques de les més
de les de més gran reputació del món, i ha estat degà i vicedegà de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Màlaga, director associat de la revista Contrastes i també editor de la revista Teoria. Per acabar, perquè no vull estendre més, és membre de prestigioses societats filosòfiques i científiques tant d'Europa com també hem dit d'Amèrica, especialment Mèxic en aquest cas, i altres llocs. Per la meva part, i de moment doncs acabo això, li agraeixo molt que hagi acceptat de venir des de Màlaga a Vic, no és pas al costat, ha fet uns quants quilòmetres per desplaçar-se des d'allà i per compartir aquesta estona amb tots nosaltres avui. Crec que al final tots estarem molt contents d'haver-lo pogut escoltar i tenir-lo aquí, i li agraeixo doncs hagi acceptat la nostra invitació i quan vulgui pot començar. Antonio, cuando quieras. Muchas gracias, Joan, por tus amables palabras y por tus lúcidos comentarios sobre el tema, que han sido muy atinados, ¿no? Y permíteme agradecerte a ti y a los miembros del Fórum de Debats la invitación para participar en este foro, sobre todo teniendo en cuenta los ponentes tan excelentes que me han precedido a lo largo de estos años, ¿no? Porque es impresionante el nivel de los conferenciantes que han participado aquí, ¿no? Bueno, yo voy a intentar comentarles algo sobre un tema que considero interesante y de actualidad, por eso he trabajado en él. Y como es un tema, como muy bien ha señalado Joan, bastante polifacético, me voy a centrar solo en un aspecto, ¿no? En el de las promesas de inmortalidad. Las promesas de inmortalidad. E incluso dentro de este aspecto me voy a centrar en lo que tiene que ver con la biotecnología. Luego en el debate, si a alguien le interesa, podríamos hablar de otra faceta de esta cuestión, que es las promesas de inmortalidad basadas en la posibilidad futura de volcar la mente en un ordenador o de convertirnos en un cyborg mediante la integración con la máquina, ¿no? Hay quien piensa, como Raymond Kurzweil, luego veremos algo de él, que esta sería la manera definitiva de superar la muerte, ¿no? A mí, yo soy escéptico con esta variante de las promesas de inmortalidad. No es que sea mucho más creyente de las promesas basadas en la biotecnología, pero en cambio creo que sí pueden ofrecer algo más real, ¿no? Sobre todo a corto y medio plazo, ¿no? Y entonces por eso me voy a centrar en ellas, y lo que voy a intentar aclarar es en qué medida hay base científica y hasta dónde la hay para sustentar estas promesas, ¿no? Bueno, por el momento no hay una explicación única y simple de las causas del envejecimiento. Es un tema sobre el que la ciencia ha empezado a trabajar de forma relativamente reciente. Ahora sí se ha convertido en un tema central y, por cierto, tenemos investigadores de primera línea en este país, ¿no? Porque, por ejemplo, cabe citar a María Blasco en el CNIO de Madrid, o a Juan Carlos Ispizúa, que trabaja en Estados Unidos, o a Carlos López Otín, que trabaja en la Universidad de Oviedo, y todos ellos, los tres, son aquí en Barcelona recientemente una incorporación, pero siempre se me olvida el nombre, es un investigador que ha estado trabajando con María Blasco en el CNIO, pero ahora está en Barcelona, y que también es una gran figura mundial en este tema, ¿no? De manera que es un tema que empieza a producir ciertos resultados científicos sólidos, ¿no? Y yo creo que eso es interesante porque conviene ver la opinión de los científicos sobre esta cuestión, ¿no? Quizá nunca tengamos una explicación única del envejecimiento, porque el envejecimiento sea una cosa muy diversa, ¿no? Y desde luego todo indica por el momento que son muchos los factores que intervienen en el envejecimiento. Pero por complejos que sean estos factores, lo importante es que si se pueden ir conociendo científicamente, se abre la posibilidad al menos de poder controlarlos también tecnológicamente. Quizás no de forma total ni completa, pero sí de forma razonablemente efectiva. Y eso conduciría a un alargamiento de la vida. Hay quien
considera que este alargamiento de la vida podría ser muy significativo, muy grande. Por ejemplo, bueno, Aubrey de Grey, luego veremos también algo sobre él. Hay quien es más prudente. María Blasco, por ejemplo, publicó hace un año, un poco más, un libro junto con otra autora cuyo título era Morir joven a los 140 años. Bueno, 140 años es ya un alargamiento considerable de la vida, ¿no? Solo con aumentar nuestra esperanza de vida en 2 o 3 décadas, ya esto significaría transformaciones sociales muy fuertes, muy importantes, que habría que asumir de una forma firme, porque si no, por ejemplo, nuestro sistema de seguridad social, el sistema de pensiones, no podría soportar ni siquiera un alargamiento moderado como eso de 2 o 3 décadas más de vida media, ¿no? Lo cierto es que si vamos a la biología, lo que podemos ver es que el envejecimiento no es una necesidad biológica inexorable, como solemos pensar, ¿no? Desde luego es algo que se produce de forma bastante diferente en diferentes organismos. Por ejemplo, en las plantas hay especies como Oceánica, una planta subacuática. En torno a las Islas Baleares hay una colonia bastante importante, que por cierto parece que está en peligro, o coníferas como la secuoya o el pino de Colorado. Aquí siempre por el Mediterráneo siempre se habla de olivos, ¿no? O de castaños, ¿no? Que se pueden datar su vida en torno a los 1000 años, incluso más, ¿no? Pero en los animales no se llega a tanto, pero hay también casos verdaderamente sorprendentes. Bueno, quizá lo más sorprendente sea el caso de la hidra, ese animalito de color verde que ven ahí. Es un animalito de unos 2 milímetros que vive en agua dulce. O también el caso de las medusas, que sería un caso parecido. En principio, las hidras o las medusas no envejecen. Están renovando constantemente el estado de sus células, de manera que su aspecto sigue siendo el mismo, y si no hay un agente exterior, falta de nutrientes o desecación del lugar donde estén, etcétera, pueden vivir de manera indefinida. El animal más longevo que se conoce es la almeja de Groenlandia. Se pescó un ejemplar con 600 años. Es decir, cuando Colón fue hacia América, ya esa almeja tenía 100 años. Es impresionante pensarlo, ¿no? El tiburón de Groenlandia puede vivir en torno a 400 años. La ballena boreal puede vivir en torno a 200 años. Luego, las langostas viven mucho más que otros organismos cercanos desde el punto de vista biológico, los esturiones, el pez koi, la carpachina, las tortugas. Hay una variación grande y hay animales cuya vida supera con facilidad el centenar de años. Un caso que muestra también que puede haber vida sin envejecimiento, y en principio vida de duración indefinida, son las famosas células ELA. Se llaman así porque fueron extraídas de un tumor de una mujer norteamericana, Henrietta Lacks, y estas células, que al parecer se obtuvieron sin su permiso, pues luego se han utilizado, se mantienen en cultivo. Ella ya murió hace tiempo del cáncer precisamente que padecía, pero estas células se mantienen en cultivo en los laboratorios de todo el mundo, y ahora mismo la cantidad llega a varias toneladas de células de ELA, que se mantienen constantemente vivas y reproduciéndose por división mientras se siga dando nutrientes, de manera que son potencialmente inmortales, ¿no? Por lo tanto, como ven, hay ejemplos biológicos que muestran que la longevidad es una cuestión muy relativa, que incluso el envejecimiento no es algo que afecte a todos los organismos vivos, y que hay formas de vida que pueden permanecer, digamos, en un estado ajeno prácticamente a ese envejecimiento. Este es Aubrey de Grey, el gerontólogo que mencionaba antes. Aubrey de Grey se ha hecho famoso por haber dicho
Bueno, no solo por esto, ¿no? Porque tiene un trabajo importante detrás, ¿no? Y cada vez, aunque los científicos al principio no se lo tomaban muy en serio, cada vez atienden más a sus ideas porque son ideas interesantes, ¿no? Se hizo famoso sobre todo por haber dicho que la primera persona que vivirá 1000 años ha nacido ya. Yo se lo suelo decir a mis estudiantes porque ellos todavía tienen una opción a ser una de estas personas, ¿no? A mí ya me pilla un poco tarde, me temo, ¿no? Mi generación, me temo que va a ser una de las últimas en morir, lo cual no es muy agradable, ¿no? Pero los más jóvenes, al menos, los más jóvenes tienen prometida por Aubrey de Grey una vida de 1000 años. ¿Por qué dice esto Aubrey de Grey? Bueno, él piensa que la esperanza de vida viene aumentando de forma bastante significativa en los países desarrollados, sobre todo en las últimas décadas, a razón de más o menos 3 años por década. Y se espera, o al menos así lo consideran algunos, que esta proporción no se detenga radicalmente en los próximos años, es decir, que sigamos aumentando nuestra esperanza de vida. Ahora mismo España es el segundo país del mundo en longevidad, solo después de Japón, y se calcula que para el 2040 será el primero. Algo haremos bien en la dieta o en nuestras costumbres que parece que nos mantiene con una vida longeva, ¿no? Si alargáramos, ahora mismo la esperanza de vida de media está en 83 para los varones y 84 para las mujeres, si no me equivoco. Si alargáramos la vida en las próximas décadas de una forma significativa, digamos que los que nacen ahora podrían a lo mejor aspirar a vivir esos 140 años que dice María Blasco. Vamos a ponernos, podrían ser algo menos, pero para entonces, dice Aubrey de Grey, la medicina habrá avanzado tanto que podremos detener el envejecimiento. Ahora mismo, por lo que yo sé, en seres humanos hay solo algunas cosas que están mostrando la efectividad en este, y todavía de forma muy modesta, claro está, ¿no? Hay algo que se ha mostrado que puede ser efectivo, pero que no es muy agradable de hacer, que es la dieta hipocalórica, una dieta de 1800 calorías para un adulto, que eso es demasiado poco para vivir a lo mejor 2 o 3 años más, ¿eh? Algunos medicamentos, como la metformina o la rapamicina, pero tampoco está claro todavía en qué medida lo pueden hacer. Y lo último que he leído, que está ya en fase de experimentación con seres humanos, son los tratamientos senolíticos. Tratamientos senolíticos que consisten en retirar del organismo células que tienen un daño metabólico, pero que no han hecho la apoptosis, la muerte celular, el suicidio celular, y producen inflamación y además entorpecen el funcionamiento de tejidos y órganos, ¿no? Habrá que ver, pero pongámonos que efectivamente conseguimos alargar la vida estos 140 años. La medicina entonces, dice Aubrey de Grey, habrá avanzado tanto que podremos detener o ralentizar enormemente el envejecimiento, y entonces las personas que lleguen a ese momento podrán llegar a un momento futuro, todavía mucho más lejano, en que finalmente la ciencia consiga descubrir los mecanismos para revertir los efectos del envejecimiento en nuestras células y retornarlas a su estado juvenil. Es decir, el que haya llegado a esa fecha, digamos, con una edad de 60 años, por ejemplo, de 60 años quiero decir como ahora, fisiológicamente como ahora, podría aspirar a volver a tener el cuerpo de un joven de 20 años, ¿no? Él sitúa la fecha clave en el 2029, lo que él llama la fecha de escape de la longevidad, porque él piensa que justo en ese momento es cuando la esperanza de vida aumentará en la misma proporción en que vamos envejeciendo. Quiero decir, ahora mismo, por ejemplo, si atendemos a estos datos que decía, cada año que pasa nos acercamos a nuestra muerte no en un año, sino solo en 9 meses. Y esa distancia seguirá reduciendo, de manera que llegará un momento en que por cada año que pase, nuestra esperanza de vida aumentará en un año. Eso, dice él, ocurrirá en el 2029.
Por tanto, en esa fecha separará, para las personas que accedan a esa tecnología, separará el envejecimiento. Hay que aguantar entonces al menos hasta esta fecha, ¿no? Bueno, esto, como digo, son tesis muy, muy arriesgadas que los científicos no se toman muy en serio, ¿no? Aunque es verdad que cada vez atienden más a algunas ideas de De Grey, porque está consiguiendo una financiación potente para sus investigaciones y están dando algunos resultados interesantes, no tan espectaculares como esto que él dice, pero sí interesantes, ¿no? No está muy claro cuáles son las causas biológicas del envejecimiento. En teoría, si uno aplica la idea de la selección natural de Darwin, cabría esperar que los organismos que no envejecieran deberían tener una ventaja evolutiva porque tendrían más descendientes, ¿no? Pero, sin embargo, no es así, ¿no? ¿Por qué envejecemos? Las explicaciones más aceptadas hoy día sugieren que en realidad el envejecimiento es un subproducto de la selección natural. Es decir, no es consecuencia directa de la selección natural, sino más bien el hecho de que la selección natural se desentiende del destino de los organismos a partir de un cierto momento. A partir del momento en que su fertilidad empieza a descender por razones de estadística, ¿no? A partir de cierto momento, pues se tienen menos descendientes, aunque sea porque la probabilidad de que uno haya muerto por accidente o devorado por depredadores aumenta. Entonces, lo que ocurre a partir de ese momento ya no es controlado de manera tan fuerte por la selección natural. Y eso permitiría que tuviéramos genes que produjeran efectos dañinos, perjudiciales, a partir de un cierto momento de nuestra vida, a partir de ese momento en que ya la fertilidad ha descendido. Y la selección natural no lo elimina porque ya, digamos, hemos cumplido nuestra función biológica, que hemos tenido el suficiente éxito reproductivo, y es sobre eso sobre lo que se centra la selección natural. Hay otros científicos que no, que piensan que podría ser efecto directo de la selección natural, pero la opinión mayoritaria es la otra, ¿no? Sea como sea un subproducto de la selección natural o sea un efecto directo de la selección natural y por lo tanto venga de alguna manera programado en nuestros genes ese envejecimiento, lo cierto es que podríamos efectivamente detectar qué mecanismos fisiológicos están implicados ahí. Y podríamos intentar, por lo tanto, controlar esos mecanismos y prolongar la vida. Así que la promesa de un alargamiento significativo de la vida no es descabellada desde un punto de vista científico, es lo que yo diría en primera instancia, ¿no? No es descabellada, ¿no? Lo descabellado quizá es alargar el asunto demasiado, ¿no? Lo de 1000 años que señala De Grey, por el momento sí que no tiene ninguna base científica, ¿no? Hay un artículo muy interesante firmado por Carlos López Otín y sus colaboradores, que se publicó en la revista Cell en el 2013, donde señalaba las causas principales del envejecimiento. Ahí está la inestabilidad genómica, el acortamiento de los telómeros, que es la parte extrema de los cromosomas, y sobre lo que trabaja María Blasco, las alteraciones epigenéticas, es decir, las alteraciones que modifican la expresión de los genes, la pérdida de la proteostasis, la desregulación de la sensibilidad a los nutrientes, disfunciones mitocondriales, la senescencia celular, la exhaustión de las células madres, es decir, el agotamiento de las células madres, de la capacidad para producir nuevas células, y la comunicación intercelular alterada. Esos serían, según López Otín y sus colaboradores, donde está también María Blasco, por cierto, los mecanismos principales del envejecimiento. Este artículo se ha convertido en un clásico que todo el mundo cita. Por lo tanto, yo creo que ellos acertaron bastante en señalar al menos las causas fundamentales, ¿no? Este artículo también, en el que participó María Blasco y dirigió María Blasco, pone el énfasis en un aspecto que se está trabajando bastante en la actualidad, que es el acortamiento de los telómeros. María Blasco y su equipo
ha encontrado la manera de hacer que ese acortamiento de los telómeros en ratones no se produzca y por lo tanto alargar la vida de estos ratones. Que detrás de todo esto hay una base real, lo prueba el hecho de que empieza a haber inversiones multimillonarias, ¿no? En el 2013 Google creó una empresa, Calico Labs, Laboratorios Calico, podríamos decir, financiada inicialmente con $1 millón, pero luego ha recibido financiaciones mayores, dedicada exclusivamente a esto, al estudio del envejecimiento y del alargamiento de la vida. Todavía no tenemos resultados muy significativos, pero es porque supongo que están esperando a tener verdaderamente algo sorprendente y que puedan comercializar de una forma masiva, ¿no? Y no me cabe duda de que lo conseguirán tarde o temprano, ¿no? Esta empresa cuenta además con el apoyo de 2 de las mejores universidades del mundo. Las 2 están entre las 5 mejores del mundo. Una es el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y otra es la Universidad de Harvard. Sergey Brin, que es uno de los fundadores de Google y de Calico, pues va diciendo por ahí que él no tiene ninguna intención de morirse. Claro, uno de los centros de difusión de las ideas transhumanistas es justamente Silicon Valley. Y una de las razones es esta. Hay empresarios en Silicon Valley bien conocidos, Elon Musk, Bill Gates, etcétera, que tienen mucho dinero y empiezan a envejecer, y empiezan a darse cuenta que la vida era más seria de lo que se veía en la juventud, ¿no? Y en qué mejor invertir ese dinero que en el alargamiento de la vida, ¿no? Pero no solo por eso, también es que aquí detrás hay un negocio potencial enorme. Primero porque la medicina regenerativa y los tratamientos de antienvejecimiento van a tener un mercado potencial muy importante en los próximos años, cada vez más, ¿no? Y segundo, porque todo el negocio relacionado con la biotecnología y la biomedicina pues es una de las fuentes fundamentales de riqueza para los próximos años, y eso lo saben todos los inversores, de manera que no es solo una cuestión de egoísmo personal, es decir, yo quiero vivir más y como tengo dinero voy a investigar, voy a hacer que investiguen sobre esto, sino porque además van a ganar mucho dinero en el proceso, ¿no? Hay avances tecnológicos que están colaborando a que estas promesas se hagan más efectivas, ¿no? Yo creo que a estas alturas todos hemos oído hablar de la técnica de edición genética CRISPR-Cas9, en cuyo origen, por cierto, está implicado un científico de la Universidad de Alicante, un bioquímico de la Universidad de Alicante, Francis Mojica. Si finalmente se concede el premio Nobel a las 2 biólogas que han desarrollado esta técnica, Doudna y Charpentier, yo creo que sería de justicia también concederle ese mismo Nobel a Francis Mojica, puesto que el origen de este asunto está en sus investigaciones, ¿no? Francis Mojica lo que se dio cuenta es que en las bacterias había una zona de ADN que estaba repetida de manera bastante frecuente y que tenía una función similar a la que pueden tener las células de nuestro sistema inmunitario, es decir, era una zona que permitía, en asociación con una proteína, con Cas9, reconocer el ADN de los virus que infectaban a esa bacteria y romperlo, cortarlo. Doudna y Charpentier lo que hicieron unos años más tarde fue darse cuenta de que justamente ese mecanismo de corte que tenían estas zonas del ADN bacteriano con la proteína Cas9 podrían ser utilizados precisamente por el biotecnólogo para cortar y luego posteriormente pegar el ADN en las zonas precisas donde se quisiera. Es decir, teníamos por primera vez una herramienta de edición genética con una precisión desconocida hasta este momento, ¿no? Luego, por otra parte, al comienzo del siglo XXI, en torno al año 2000, empieza a despegar un sector de la biología que se conoce como biología sintética. La biología sintética, por decirlo rápidamente, sería una
ingeniería genética mucho más potente. Mucho más potente porque no se limitaría, como la ingeniería genética clásica, a utilizar genes de otras especies para modificar el genoma de una especie concreta, sino que su propósito es diseñar genes en el laboratorio. El propósito final de la biología sintética es crear vida en el laboratorio, crear vida artificial. Pero mientras se consigue algo así, y la prensa ya dijo que Craig Venter lo había conseguido, aunque no es del todo cierto, mientras tanto está haciendo cosas verdaderamente sorprendentes. Está rediseñando los componentes de los seres vivos y haciendo que, sobre todo, bacterias adquieran funciones completamente nuevas, desconocidas en la naturaleza. Y además lo hace con una mentalidad ingenieril, es decir, hay un diseño previo mediante ordenador, hay un proceso de estandarización, la creación de los llamados biobricks, es decir, digamos, trozos de ADN que uno podría introducir en diferentes células para producir diferentes efectos y que por lo tanto se podrían utilizar a modo de piezas estandarizadas como las utilizamos en las máquinas. Hay concursos todos los años para ver quién diseña los biobricks más originales. Y luego hay un proceso además ¿cómo decirlo?, de planificación de la salida comercial que pueden tener todo esto, ¿no? Por el momento, el desarrollo más espectacular, al menos para la prensa, fue lo que hizo Craig Venter en el 2010, que no fue crear vida artificial en el laboratorio, pero fue algo muy notable, ¿no? Fue sintetizar de manera artificial el ADN de una bacteria existente, e introducirlo en una bacteria distinta, en el chasis celular de una bacteria distinta a la que previamente se le había quitado su material genético. Y esa bacteria funcionó, digamos, de manera viable, ¿no? Como era una bacteria nueva, por decirlo así, la llamaron Cynthia, ¿no? Mycoplasma laboratorium fue el nombre científico. Hay otros resultados de la biología sintética, por ejemplo, la producción de artemisina, un medicamento para la malaria, que la están haciendo bacterias también, bacterias rediseñadas por los biólogos para producir esa sustancia. Todas estas promesas de la biología sintética y de estas nuevas técnicas de edición genética como CRISPR-Cas9 están superando con creces lo que prometía ya lo que se empieza a denominar la ingeniería genética clásica, ¿no? la anterior, ¿no?, al siglo XXI. Y una de estas posibilidades, como decía antes, es la creación de genes completamente nuevos, genes que no existen en ningún organismo vivo, genes creados realmente en el laboratorio. Esto es algo que, por ejemplo, había predicho el catedrático de genética de Harvard, que tienen ahí en la foto, George Church, que es uno de los mejores genetistas del mundo, pero también uno de los grandes difusores del transhumanismo. George Church está convencido de que todas estas tecnologías llevan tarde o temprano a la aplicación al ser humano y a la creación de una nueva especie, de una especie posthumana. De hecho, en el 2017, un equipo de científicos fue capaz de crear 2 nucleótidos que no existen en la naturaleza. Como saben, los seres vivos tienen bases nitrogenadas de las que se basa el ADN, son 4, adenina, guanina, citosina y timina. Todos los seres vivos tienen esas 4 bases nitrogenadas en su ADN. Estos científicos crearon 2 nuevas bases nitrogenadas, a las que llamaron X e Y, las introdujeron en una bacteria, en el ADN de una bacteria, y la bacteria fue capaz de sintetizar con ellas una proteína completamente nueva. Así que lo que había predicho George Church que podría ocurrir, efectivamente ocurrió muy poco después. Tenemos ya, por lo tanto, seres vivos rediseñados con nucleótidos completamente construidos por el ser humano en el laboratorio. Como decía,
todas estas posibilidades, a George Church no le cabe la menor duda, aunque otros científicos dedicados a la biología sintética sí lo pongan en cuestión, pero a él no le cabe la menor duda de que el objetivo final será la aplicación al ser humano, ¿no? En un momento, en ese libro, en Regenesis, un libro que escribió con un divulgador científico, Ed Regis, dice: esas tecnologías de la biología sintética tienen el poder de mejorar la salud de los seres humanos y de los animales, aumentar la duración de nuestra vida, incrementar nuestra inteligencia y mejorar nuestra memoria, entre otras cosas. Es decir, él está convencido de que con estas tecnologías mejoraremos nuestra salud. Por ejemplo, él habla de la posibilidad de convertirnos en inmunes a los virus, a todos los virus, y piensa también que podrán utilizarse para el biomejoramiento humano, es decir, para aumentar nuestras capacidades intelectuales, nuestras capacidades físicas y nuestra longevidad. Y estas son las ideas fundamentales del transhumanismo, por lo cual George Church acepta sin ningún reparo, todo lo contrario, estas ideas. Que él confía plenamente en que van a dar resultados, lo muestra el hecho de que en el 2017 creó una empresa para alargar la vida de mascotas, de perros y gatos. Y al parecer tiene bastante clientela, ¿no? Es decir, que habrá que esperar unos años todavía para ver si ha tenido éxito, pero en principio está aplicando estas técnicas a perros y gatos, ¿no? Y a medida en que esto funcione, el salto siguiente será el ser humano, claro está. Una vez que esté en marcha esta medicina del mejoramiento humano, por su propia lógica, para los transhumanistas, al menos para los más radicales, esto inexorablemente lleva a la aparición de una nueva especie, de una especie posthumana. Claro, en la medida en que hagamos cambios sustanciales en nuestro genoma, llegará un momento en que las personas que tengan esos cambios ya no podrán reproducirse. Habrá una barrera en la interfertilidad de esas personas con el resto de los miembros de nuestra especie, con lo cual se habrán convertido ya de facto en una nueva especie. En mayo del 2016, George Church organizó en la Universidad de Harvard una sesión en la que reunió a más de 140 especialistas en diversas materias, no solo científicos, también abogados, también filósofos. No lo comunicó a la prensa hasta 2 días después, lo cual ya da que pensar, ¿no? Y en teoría lo que contó a la prensa fue que discutieron sobre la conveniencia o no de poner en marcha un proyecto al que llamaron HGP Wright, Human Genome Production, creo que es, o bueno, no recuerdo exactamente la P de que va. La idea es sintetizar en el laboratorio el genoma humano, igual que se hizo con el genoma de Cynthia, la bacteria, pues hacerlo ahora con el genoma humano, tener genes humanos creados en el laboratorio y por lo tanto dispuestos para ser introducidos o intercambiados por los genes que pueda tener un embrión. Hay quien piensa que no solo se discutió la conveniencia de poner en marcha esto, sino que se puso en marcha, de hecho. En el 2007, un equipo de científicos liderados por Vitaly Popov consiguió modificar alelos en embriones humanos viables, embriones que no podrían haber sido gestados porque tenían defectos genéticos como se solía hacer con anterioridad, sino en embriones humanos viables. Consiguió eliminar un alelo que suele producir una cardiopatía bastante común. Estos embriones no fueron luego implantados en un útero materno porque la ley lo prohíbe, pero mostraron a la comunidad científica que la edición genética en seres humanos es posible. Es posible. En el 2016, María Blasco, ahí tienen la foto de quién es, ¿no? Consiguió, publicó un artículo en el que explicaba que había conseguido
obtener ratones con telómeros más largos y por tanto con una mayor longevidad de la habitual. Y lo había conseguido sin realizar manipulaciones genéticas, sin modificar el ADN de esos ratones, sino únicamente insertando en los embriones de esos ratones células madre embrionarias que habían sido cultivadas in vitro y que espontáneamente tenían ya esos telómeros más largos. Lo que hizo fue introducir en el organismo en los embriones esas células madre, y cuando esos ratones se desarrollaron, llegaron a adultos, vivieron significativamente más. Juan Carlos Ispizúa, en ese mismo año, consiguió también un logro muy notable que despertó el interés de toda la comunidad científica mundial. De nuevo, sin tocar el ADN, modificando solo mediante modificaciones epigenéticas la expresión de 4 genes, que se conocen como factores Yamanaka, consiguió alargar la vida de ratones que padecen de un envejecimiento prematuro, eran seleccionados porque tenían esa enfermedad, consiguió alargar la vida de estos ratones en un 30%. Y además, en ratones sanos, consiguió reparar daños metabólicos en células musculares y en el páncreas, de manera que esos ratones vivieron también más. Y insisto, esto lo consiguió modificando solo modificaciones de epigenéticas la expresión de 4 genes. Esto en principio sería reproducible mediante medicamentos, en teoría. Sería reproducible no haría falta hacer ingeniería genética. Y bueno, cada vez hay más científicos importantes que señalan que esta posibilidad de encontrar el medicamento que nos mantenga jóvenes es una posibilidad real. Es una posibilidad real. Todo esto, bueno, habría que añadir, porque esto es una noticia reciente de hace unos días, que el científico chino He Jiankyu, digamos, ha mostrado que esa edición de seres humanos es claramente posible. Otra cosa es que los resultados que ha obtenido sean, digamos, justificables o que sean incluso tan benignos como él piensa, ¿no? Pero ustedes lo habrán leído en los medios de comunicación, ¿no? Han nacido 2 niñas en China que habían sido modificadas genéticamente para evitar que se infectaran de SIDA. Una de ellas, por lo visto, no es un mosaico genético, tiene células con la modificación realizada por el científico chino, pero otras células no, con lo cual en principio no estaría inmunizada, pero una de las gemelas sí que parece que tiene todas sus células modificadas genéticamente para evitar esa posibilidad de infección. Con esto, este científico ha saltado varias líneas rojas que los científicos no querían que se saltaran, ¿no? Y por eso se ha producido un escándalo a nivel mundial. Primero, ha implantado en un útero materno y ha permitido que nazcan embriones modificados genéticamente, cuando la ley de casi todos los países lo prohíbe expresamente. Y segundo, lo que ha hecho modifica la línea germinal, toca la línea germinal. Es decir, a ver si aclaro un poco esto. En la actualidad hay terapias génicas ya en funcionamiento, con unos efectos todavía discretos, pero digamos que ya significativos. Pero esas terapias génicas consisten en modificar el ADN de las células somáticas de un individuo adulto o de un niño, pero en todo caso no de un embrión, sino de una persona ya nacida. Al modificar el ADN de esas células somáticas, los cambios tanto positivos como negativos que eso pueda producir, los efectos, quedan reducidos a ese individuo. En cambio, lo que está prohibido taxativamente, por el momento al menos, en los códigos que han legislado sobre este aspecto, es tocar el ADN en óvulos y espermatozoides. Porque cualquier modificación en óvulos y espermatozoides se transmitiría a la descendencia. Y si los defectos son negativos, pues tendríamos un linaje de personas desgraciadas durante varias generaciones, ¿no? Y esto es la segunda línea roja que se ha saltado este científico chino, porque claro, ha modificado también el ADN de los óvulos al modificar un embrión de pocas células,
está modificando luego las células que van a dar lugar a los óvulos de estas chicas, ¿no? Entonces, de estas niñas. Entonces, ha tocado la línea germinal. Se puede discutir, y en el coloquio a lo mejor puede surgir la cuestión, de si es razonable o no, o si se va a mantener permanentemente la prohibición de tocar la línea germinal. Hay quien argumenta que podría haber casos en que fuera legítimo, pero en todo caso por el momento está prohibido. Bueno, todas estas ideas además las ha ido popularizando la literatura de divulgación científica, incluso de divulgación histórica, ¿no? El historiador israelí Yuval Noah Harari se ha hecho famoso primero publicando un libro titulado Sapiens, aunque el título inicial que le dieron fue De animales a dioses, y luego, como vio que el éxito de este libro era enorme y dedicaba los 2 capítulos finales a este tema del mejoramiento humano y el transhumanismo, pues dedicó un libro entero al asunto, que es Homo Deus, ¿no? Y los 2 se han convertido en grandes bestsellers mundiales y están ejerciendo una enorme influencia. Hay muchas personas convencidas, como el propio Harari, de que todo esto está a la vuelta de la esquina, como quien dice, y que se va a hacer, nos pongamos como nos pongamos, ¿no? Sin embargo, todavía se oye por ahí la crítica de que hablar de estos asuntos es hacer ética especulativa, ¿no? Es decir, que estamos señalando o levantando sospechas o miedos sobre cosas que nadie sabe si realmente van a ocurrir. Cabría la posibilidad de que nunca tengamos la tecnología de la edición genética en humanos lo suficientemente desarrollada como para aplicarla con seguridad. Entonces, ¿para qué vamos a discutir de todo esto, no? Bueno, lo cierto es que son los propios científicos, no son los filósofos, sino los propios científicos los que piden que la discusión empiece ya, ¿no? Y ya está comenzando. Pongo como ejemplo esta captura de pantalla de la página web de la BBC, en el que el editor científico de la BBC, James Gallagher, titulaba el artículo: El debate sobre los diseñadores de bebé debe comenzar, dicen los científicos. Son los científicos los que están reclamando que la sociedad le ayude a pensar sobre todo esto, porque es verdad que tienen una herramienta muy poderosa en sus manos y no está muy claro si vamos a ser capaces de controlarlo, ¿no? Japón, por su parte, ya ha permitido la edición genética en embriones humanos, y aquí tienen al científico chino del que hablaba hace un rato, He Jiankyu, que fue el que hizo que... Y parece ser que hay otro embarazo, según parece, hay otro embarazo de niñas también, o de niños que han sido editados genéticamente. Bueno, en la China también, ¿no? En la China también. Sí, el mismo científico, sí. Todo esto es lo que está detrás, en buena medida, no solo, pero esta es una pieza fundamental en el andamiaje del movimiento cultural, como bien ha dicho Joan, cultural, filosófico, incluso religioso, que se conoce como transhumanismo. El transhumanismo, en realidad, lo que pretende es cambiar, modificar la naturaleza humana, transformarla por completo, bien sea mediante su integración con la máquina, el cyborg en primer lugar, y luego el volcado final en una máquina de nuestra mente y nuestra conciencia, o bien mediante la manipulación genética, primero mediante medicamentos y luego mediante la manipulación genética. Y el objetivo final sería la creación de esa especie poshumana. Esto implicaría que para el ser humano habría terminado ya la evolución darwiniana. Estaríamos ante una evolución controlada por el propio ser humano, una evolución sometida a nuestros deseos y propiciada por los desarrollos tecnológicos. Y entre los objetivos centrales estaría el alargamiento de la vida hasta conseguir una virtual inmortalidad, ¿no? Aquí tienen algunos de los más destacados defensores de estas ideas, ¿no? Arriba a la izquierda está Nick Bostrom. Nick Bostrom es un profesor de la Universidad de Oxford. Antes mencioné Silicon Valley. El otro gran centro de difusión de las ideas transhumanistas es la Universidad de Oxford, y particularmente 2 institutos que pertenecen a la denominada Martin School, Oxford Martin School. Uno es el Instituto para el Futuro de la Humanidad, que dirige Nick Bostrom, y otro es el Centro Uehiro para la Ética Aplicada o Ética Práctica,
que dirige Julian Savulescu, al que veremos después, ¿no? También se puede señalar a James Hughes, que está a su lado, que es, digamos, del ala socialdemócrata del movimiento transhumanista, porque, digamos, la ideología política dominante, creo yo, es más bien neoliberal, pero hay un sector muy preocupado con que todas estas tecnologías se distribuyan de forma igualitaria, que las pague el Estado, etcétera, etcétera. Y Hughes sería el representante de este sector. Abajo está Raymond Kurzweil, el ingeniero de Google, que se ha hecho famoso por difundir la idea de la singularidad. Ha fundado una universidad que lleva ese nombre, The Singularity University. La singularidad es un momento en el tiempo que él sitúa en torno al año 2045, en el cual la inteligencia artificial superará de la noche a la mañana, en un crecimiento exponencial, a la inteligencia humana y tomará finalmente el control del planeta. Es decir, él piensa que llegará un momento en que la inteligencia artificial será capaz de mejorarse a sí misma, y cuando consiga hacerlo, en cuestión de horas, se habrá mejorado tanto que ya ninguna mente humana podrá competir con esa superinteligencia. Y en ese momento, pues, en fin, tomará el control de todos aquellos sistemas tecnológicos que dependen ya de los ordenadores o de la informática, etc. Y él piensa que lo mejor que podemos hacer es no competir con las máquinas, sino integrarnos con ellas. Es decir, que cuando tomen el control, seamos ya parte de ellas, ¿no? Por eso preconiza esa integración con la máquina, ese volcado de la mente en la máquina como forma incluso de conseguir la inmortalidad. Y a su lado está Natasha Vita-More, que es la presidenta de la máxima organización transhumanista mundial, Humanity Plus, y que es una, digamos, artista, activista, conferenciante, en fin, es una mujer polifacética y es la que, digamos, representa a los transhumanistas con esta asociación, ¿no? Aquí está Julian Savulescu, que es el director del Centro Giro de Oxford. Y luego, bueno, pues tienen una revista que es H Plus Magazine, donde difunden todas estas ideas. Tienen una enorme presencia en Internet y en los medios de comunicación, ¿no? Saben difundir muy bien sus ideas y esto está generando cada vez más interés en periodistas y en medios de comunicación diversos, y en Internet hay una amplísima difusión. En inglés, esto es un tema que se viene discutiendo desde hace ya bastante tiempo, al menos desde los años 80, incluso se pueden encontrar precedentes, ¿no?, anteriores. En el mundo de habla hispana, sin embargo, apenas se había escrito sobre este asunto, ¿eh? Si algo ha tenido mi libro es de la suerte de ser uno de los primeros que ha aparecido en castellano sobre estas cuestiones, ¿no? En cambio, en francés también hay bastante sobre todo esto, ¿no? Es sorprendente que en el mundo de habla hispana este tema haya llegado tan tardíamente y haya despertado todavía un interés relativo, aunque cada vez mayor, eso es verdad. Bueno, todo esto genera preguntas de orden moral, pero también, y estas son las que más me interesan a mí, de orden social y de orden político. Voy a señalar solo algunas posibles dudas que pueden surgir en relación exclusivamente a la cuestión del alargamiento de la vida. No, otras tecnologías pueden generar otras discusiones, pero una de las primeras cuestiones que se puede plantear, y de hecho que han planteado los críticos, es si podríamos dar sentido y contenido a una vida de duración indefinida. Ya he dicho que lo de la duración indefinida habría que verlo, pero bueno, pongamos 500 años, no sé, 600 años, ¿no? ¿Podemos dar sentido y contenido a una vida así? ¿O el aburrimiento terminaría siendo insufrible? Una de las respuestas que tienen los transhumanistas es que si una vida larga puede ser aburrida, más aburrido es estar muerto, ¿no? Pero claro, esta no es una respuesta, digamos. El problema es que cuando uno hace una cosa por primera vez, ya no puede volver a hacerla por primera vez, ¿eh?
y llega un momento en que se te acaban las cosas que puedes hacer por primera vez, al menos las que son baratas y accesibles para el común de los mortales. Y entonces, ¿qué atrae tu interés? ¿Qué puede motivarte, ¿no? Borges lo describió muy bien, ¿no? En un texto, dice: todo entre los mortales tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. Entre los inmortales, en cambio, cada acto y cada pensamiento es el eco de otros que en el pasado lo antecedieron, sin principio visible, o el fiel presagio de otros que en el futuro lo repetirán hasta el vértigo. No hay cosa que no esté como perdida entre infatigables espejos, ¿no? Borges lo expresa con un lenguaje magnífico, muy, muy bello, pero la idea que hay detrás es esta, ¿no? Puede ser que una vida muy larga sea también una vida insufriblemente aburrida. Una segunda objeción es si podremos mantener una identidad personal coherente a lo largo de una vida largamente extendida. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos mantener durante centenares de años el mismo proyecto vital. ¿Quién puede ejercer la misma profesión más de 100 años? O incluso aguantar a la misma pareja más de 100 años. ¿Quién mantendría un vínculo razonable con sus hijos después de 100 años? Los mismos hobbies, los mismos gustos de la lectura, habría que reinventarse cada cierto tiempo. Y después de varias reinvenciones radicales de este tipo, ¿quién es ese que sigue ocupando mi cuerpo? ¿Tengo ya algo que ver con él? ¿Mi yo de ahora tiene que preocuparse de lo que le ocurra a ese otro yo que ocupará mi cuerpo dentro de 500 años? ¿Qué más me da? Que se muera, si no tiene nada que ver conmigo ya. Esta sería otra posible objeción. Hay quien dice, no, vamos a ver, aquí lo importante es que se mantenga la continuidad psicológica. Mientras se mantenga esa continuidad psicológica, sigue siendo tú, y qué más te da que sea ya muy diferente. Tú ya no eres el niño que fuiste, tú no te identificas, no reconocerías a ese niño que fuiste. Y sin embargo, eso no significa que no haya una cierta permanencia de un núcleo central que te permita sentirte ligado a ese niño de alguna manera. Sí, pero ese niño está separado de nosotros a lo mejor 50, 60 años. ¿No? Si estuviera separado de nosotros 300 años, ¿no? ¿Qué relaciones sociales y familiares podríamos esperar entre individuos cuya vida tuviera una duración de varios siglos? Ya cuesta que los bisabuelos mantengan algún vínculo con los bisnietos, ¿no? Y eso se puede ver, ¿no? En algunos casos raros, pero se puede ver. ¿Qué vínculo mantendríamos ya con los descendientes de nuestros bisnietos? Ninguno, ¿no? Pero es que incluso nuestros hijos, como decía antes, nos resultarían extraños, ¿no? ¿Qué consecuencias tendría todo esto sobre el genoma humano, sobre las generaciones futuras y sobre el medio ambiente? Un efecto obvio sería la superpoblación, ¿no? Si aquí nadie se muere y siguen naciendo niños, pues empieza a faltar espacio y recursos, ¿no? Y las soluciones que dan los transhumanistas no son muy convincentes, porque una de ellas es, bueno, empecemos a colonizar otros planetas, vayámonos a Marte, ¿no? Tengo un amigo, a lo mejor le suena, un filósofo, poeta y líder ecologista, Jorge Rickman, que tiene un libro que se titula justamente así, Gente que no quiere viajar a Marte, ¿no? Porque esta idea de que podemos cargarnos de este planeta, pero no pasa nada porque luego vamos a por Marte, pues es un poco absurda, ¿no? Otra solución que dan es, hagámonos más pequeños de tamaño. Como podemos manipularnos genéticamente, pues hay ya una película sobre eso. Hay una película en que se reduce la gente de tamaño para contaminar menos, consumir menos, ¿no? En fin, no parece que tampoco sea eso una solución muy viable, ¿no? Y otra que he leído por ahí, que tampoco parece que despierte entusiasmo, es incentivemos el suicidio. Si alguien quiere morir, tiene los 2 últimos años todo pagado, ¿no? Por el Estado. El Estado le paga todo y así deja sitio para un niño que pueda nacer, ¿no?
En fin, no parecen soluciones muy aceptables, ¿no? Y John Harris, uno de los transhumanistas, dice, no, esto en realidad no es un problema, si la gente ya está dejando de tener hijos. Si la gente está dejando de tener hijos y la tendencia va a aumentar, es decir, llegará un momento en que no nacerá nadie más. Por muy pocos que nazcan, si nadie se muere, siempre habrá acumulación. Será más lenta, más rápida, pero habrá acumulación, ¿no? Otro problema que a mí me parece también preocupante, ¿qué capacidad de innovación intelectual tendrá una sociedad formada por gente tan longeva? Porque puede que mantengan el cuerpo joven, pero la mente ya no será tan joven. Por lo que decía antes, las experiencias hacen que tu mente madure y cambie. Hay quien dice que el verdadero talento creativo en matemáticas y en poesía se tiene a los 25 años, ¿eh? Y después ya no se puede. No sé si es cierto o no, pero en todo caso parece que hay ciertas cualidades creativas que son propias de una mente joven. Y una mente joven se tiene solo una vez. Y luego, una gran objeción, ¿no? Que es común ya para todo el transhumanismo. Estas tecnologías, ¿para quiénes estarían disponibles? Obviamente solo para una élite económica. Solo los más ricos podrían permitírselo y formarían una casta que ya no solo sería diferente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista biológico, como refleja la película Gattaca, ¿no? Y eso es bastante peligroso porque cristalizaría de forma biológica esas diferencias sociales. Ellos dicen que todo esto se va a abaratar mucho y que va a pasar como con los teléfonos móviles, que al principio era solo para los ricos, pero ahora los tienen los africanos y la economía africana se basa en buena medida en el teléfono móvil, y que con todo esto pasará igual. Habrá que verlo, pero yo dudo mucho de que editar los genes de un embrión sea algún día algo al alcance de la seguridad social, por decirlo claramente, ¿no? Bueno, yo creo que con eso he dicho lo fundamental y prefiero que tengamos un debate. Muchas gracias por atenderme. Bé, després d'aquesta magnífica exposició, que pot obrir, em sembla, un ventall de preguntes que seria gairebé infinit, i per tant, com que no no disposem tampoc de tot el temps del món, sí que encara disposem de més de mitja hora per obrir un col·loqui sobre el tema plantejat o qüestions adjacents que tinguin alguna relació. Demanaria, doncs, sisplau, que es demani la paraula, i a partir d'aquí, doncs, Antonio Dieguez oferirà les seves respostes. Veiem, doncs, allà hi ha una pregunta, doncs, digui'm. Sí, bien, buenas noches, profesor. Mire, quería hacerle dos preguntas sencillas. Una es, ¿cómo valora usted que un científico tan eminente y científico empírico quiere decir, como es el relativamente joven Max Tegmark, que solo tiene unos 50 y pico de años, que es catedrático de física del MIT y es doctor en física del Caltech de California, y que él considera, al menos a nivel personal, una cosa es lo que dice en sus libros y la otra es lo que dice a nivel personal, que considera altamente no probable, sino incluso altamente posible todo esto. Es decir, altamente posible las dos singularidades, es decir, no solo la de Ray Kurzweil, sino también la otra de que la inteligencia artificial, que tanto se habla ahora, aplicada a todo, será el fin del trabajo. Porque la inmensa mayoría de la gente no es creativa para hacer el cuento que dicen de que todo el mundo se reciclará, etcétera, etcétera. Y, claro, y también toda la cuestión del post-transhumanismo, etcétera, etcétera, también lo considera altamente posible. Solo él discrepa en los tiempos. Es decir, él dice que esto será relativamente más allá, es decir, a partir de 2050, por ejemplo, un tema. Y dos, ¿cómo valora usted, en mi opinión, colosal proyecto de Rusia, el proyecto 2045 dirigido por Dmitry Pskov, que es relativamente muy poco conocido? Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por sus preguntas. Bueno, tengo que reconocer que no conocía este proyecto que acaba de mencionar, 2045. Me informaré. Con respecto a la pregunta sobre Max Tegmark, yo tengo que confesar que no he leído todavía su libro, Life 3.0, o Vida 3.0,
Solo lo empecé y lo he tenido que dejar porque tenía otra lectura más urgente, pero conozco, porque he leído reseñas, las ideas fundamentales del libro, ¿no? Y Tegmark es un físico muy serio, efectivamente. Detrás del transhumanismo hay científicos serios, muy serios, ¿eh? Hay también charlatanes, las cosas como son, ¿no? Pero hay también científicos serios, ¿no? Ingenieros también muy serios. Y yo creo que, vamos a ver, usted ha dicho algo que es muy interesante. Si se le da el tiempo suficiente a las ideas transhumanistas, yo creo que van a terminar acertando bastante, pero hay que darles el tiempo suficiente. Es decir, en mi opinión, uno de los problemas que tiene el transhumanismo es que cree que todo esto va a suceder muy rápidamente, en pocas décadas. A mí no me cabe duda de que la inteligencia artificial va a tener un desarrollo espectacular, la que conocemos hoy día, la inteligencia artificial aplicada a propósitos concretos. En cambio, tengo mis dudas, aunque Tegmark no las tiene, de que alguna vez tengamos inteligencia artificial general, es decir, máquinas que puedan tener una capacidad de inteligencia similar o superior a la humana y que puedan resolver cualquier tipo de problemas, no un problema específico y concreto, como debo o no conceder un crédito hipotecario a esta persona en función de los datos disponibles, sino que le pueda preguntar sobre cualquier tema, cualquiera, y que pueda además tener sentido común y saber cosas como que un abrigo es para protegerse del frío, o que antes de entrar a una habitación hay que abrir la puerta porque si no uno se lleva la puerta por delante, ¿no? Cosas así que un ser humano sabe de forma intuitiva, por sentido común. A una máquina hay que decírselo, si no, no lo sabe, ¿no? Es decir, que las máquinas carecen de ese sentido común. Para tener un día inteligencia artificial general, las máquinas tendrían que desarrollar sentido común. El problema de la autoconciencia ya sería otra cuestión. No tienen por qué tener autoconciencia, aunque al ser humano le va bien teniéndola, ¿no?, para tener inteligencia. Y igual la cuestión de los sentimientos, de las emociones. La inteligencia humana es inseparable de su condición emocional, ¿eh? Si no tuviéramos emociones, no conoceríamos el mundo. Esto cada vez está más claro por parte de los psicólogos. Esa supuesta inteligencia artificial general, sin embargo, carecería por completo de emociones, porque una simulación de emociones no es una emoción. Entonces, yo tengo mis dudas de que alguna vez tengamos algo así, pero en cambio creo que en un plazo más o menos largo tendremos seres humanos modificados genéticamente y que conseguiremos alargar la vida de manera bastante significativa. No sé si llegaremos a 1000 años, pero probablemente más de los 140 años que prudentemente María Blasco señala como una meta científicamente alcanzable, ¿no? Y entonces los transhumanistas, digamos, están poniendo el dedo en la llaga en algunas cuestiones que quizás tardaremos en ver mucho más de lo que ellos dicen, pero que veremos, ¿no? En el caso de Tegmark, yo creo que aunque pone el plazo más lejos, sin embargo señala cambios que está por ver si son posibles, ¿no? Aunque es verdad que lo dice un físico, ¿no? Es decir que... Pero claro, es que lo que pasa muchas veces también es que a los científicos les falta a veces una consideración filosófica de los problemas, y esto es importante, ¿no? Porque creo yo, vamos, es decir, si alguien cree que la mente humana es algo que se puede volcar en un ordenador, tiene un concepto de mente humana que la filosofía ha desechado hace décadas. La idea de que la mente es un software que puede ser trasladado de hardware en hardware sin que eso signifique un cambio sustancial en nada, ¿eh? Pero realmente nuestra mente en un ordenador, por lo tanto nuestra mente sin nuestro cuerpo y sin nuestra capacidad emocional, ¿sería algo parecido a nosotros? Sería una máquina lógica que como mucho tendría nuestros recuerdos. Pero eso no soy yo. Ya cuesta pensar que Robocop tiene algo que ver con el policía que sale al comienzo de la película. No digamos, pues eso, una mente volcada en un ordenador. Y sin embargo hay muchos físicos que aceptan esta idea con facilidad. No solo físicos, también hay filósofos que la defienden. Por ejemplo, David Chalmers, que es un gran filósofo de la mente, por lo tanto sabe bien de lo que habla, ¿no? Y defiende que esto es
en principio teóricamente posible, ¿no? A mí, sin embargo, me cuesta mucho entender la mente humana de esta manera. Yo creo que la mente humana, y esto es algo que la filosofía y también creo las neurociencias están mostrando claramente, la mente humana es inseparable de su condición biológica, Pero esto sí que es una opinión muy especulativa, claro. Buenas noches. Gracias por su conferencia, que ciertamente, por lo que cuenta, pues es tan excitante a nivel científico como filosófico, y diría a la par, porque uno alimenta al otro, ¿no? Y ciertamente, pues yo creo que en mi caso el problema fundamental que me despierta es en los límites, como usted muy bien ha explicado. En el límite es donde está el sentido, yo pondría aquí la reflexión, ¿no? Entonces, bueno, como decía Woody Allen, que usted ha dicho en otras palabras, yo diría así, en un sentido más concreto, la eternidad se hace muy larga, sobre todo hasta el final, ¿no? Entonces, podría ser, yo diría incluso, que esa misma apreciación de esa evolución transhumana, en mi entender, los humanos hemos evolucionado de otros animales. Pots acostar una mica més al micro, a un nivel mucho más intelectual, lo cual con ello hemos perdido un conocimiento más sensitivo de la realidad. Por poner un ejemplo, nuestra apreciación de la realidad en comparación con un gato, pues es mucho menos instintiva, yo diría. La supervivencia no se activa de una forma tan directa y, por supuesto, entonces ganamos más en abstracción, pero también yo diría que hemos perdido un contacto con la vida mucho más sensitivo. Con lo cual hace pensar exactamente hacia dónde iríamos, que sería en un mundo mucho más abstracto, ¿no? Todo eso son especulaciones y que está muy bien, nos alimenta nuestra imaginación. De hecho, mi aportación aquí sería este tecno-optimismo, que es muy lícito. No sé si se alimenta también de la actualización de lo que está ocurriendo en la Tierra, que actualmente, en el nivel de consumo que hay, los científicos dicen que se necesitarían como 3 planetas o más para seguir el ritmo de consumo. Nada, el otro día hablando con un geólogo me dijo que a ese ritmo en 700 años nos habremos pulido la raza humana. Entonces, no me parece descabellado todo eso. O sea, lejos de ser tremendista, supongo que ellos también pensarán que habrá maneras de, con la tecnología, ir superando todos estos baches, ¿no? y obstáculos. Sí. A ver qué opina usted. Gracias. Sí. Efectivamente, una de las cosas sorprendentes es la poca importancia que los transhumanistas conceden a algunos de los graves problemas que tenemos delante, ¿no? Y particularmente el deterioro medioambiental, el cambio climático, la escasez de recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la razón de esa despreocupación es que están convencidos de que esto es solo un problema técnico más que terminaremos resolviendo. Es decir, ellos confían ciegamente en que la tecnología, con ayuda de la inteligencia artificial, nos ayudará a resolver esto, ¿no? Una idea que se conoce como solucionismo tecnológico, ¿no? Y que incluso los peores problemas sociales y políticos que padece el ser humano, la desigualdad, el odio racial, etcétera, etcétera, todo eso se terminará resolviendo tecnológicamente. Por ejemplo, mediante biomejoramiento moral, como preconiza Julian Savulescu, mediante modificación genética o mediante medicamentos que nos mejoren moralmente. Entonces, claro, una de las cosas que han criticado algunos filósofos, por ejemplo, uno al que yo admiro bastante, que es Philip Kitcher. Philip Kitcher lo que señala es que aquí hay algo en común con la vieja eugenesia. Ellos hablan sin ningún pudor de eugenesia, la llaman eugenesia liberal, pero dicen no hay ningún problema ético con esta eugenesia porque, a diferencia de la vieja eugenesia, que era impuesta por poderes estatales, con prejuicios raciales, como en el caso de los nazis, o por razones ideológicas, como los socialdemócratas suecos, o en Estados Unidos, donde también se practicó por cuestiones raciales, la nueva eugenesia se basará en la libertad de elección de los padres. Los padres elegirán qué genes quieren para sus hijos, y por lo tanto no se uniformizará a la sociedad por razones ideológicas, ¿no? Pero
aquí detrás, sin embargo, hay algo que es lo que señala Philip Kitcher, que es común con la vieja eugenesia, y es la idea de que los problemas sociales se pueden resolver mediante la biología, ¿no? De que las injusticias sociales, las desigualdades, etcétera, en el fondo, cambiando unos genes se soluciona la cosa. Y lo mismo pasa con el problema medioambiental y con el cambio climático. Todo esto no es nada que no podamos, dicen ellos, solucionar, y lo solucionaremos mediante tecnología. Si has leído el último libro de Steven Pinker, En defensa de la ilustración, que es un libro meritorio por otra parte, es decir, que es interesante porque, bueno, explica que estamos mejor de lo que creemos en muchos aspectos, ¿no? Y probablemente con los datos que pone, que son abrumadores, pues tendrá razón en bastantes cosas, ¿no? Pero lo sorprendente es que cuando llega al capítulo dedicado al deterioro medioambiental y al cambio climático, lo cifra todo en la confianza en que la tecnología lo va a resolver. Pero tú dices, bueno, hay quien dice que justamente más tecnología lo que va a hacer es agravarlo más, no resolverlo precisamente. Pero, en fin, ellos efectivamente son tecno-optimistas y piensan que o nos salva la tecnología o no nos salva nada. Pero ellos piensan que sí, que la tecnología lo hará. Aquí. Sí, buenas noches, enhorabuena por la charla, me ha gustado muchísimo. Gracias. Yo, una de las cosas que he estado pensando mucho, sobre todo es en el último punto, bueno, en el punto este de que si llegamos a vivir 1000 años nos aburriríamos, yo creo que no nos aburriríamos. Yo soy muy partidario de la exploración espacial. Si hay una de las cosas que nos impide ir ahora mismo a Próxima Centauri es probablemente que tendríamos que tardar 30, 40 años en ir. Si viviéramos indefinidamente no creo que hubiera problema. Pero lo que más me ha llamado la atención es el último punto, el punto de cómo se puede usar, si realmente esta tecnología va a ser usada por unas élites o no. Y ahí es lo que hablaba usted de el foco este de Silicon Valley, donde usted decía que realmente la parte que lleva ahora mismo la sartén por el mango son neoliberales, pero a mí me parecen ya más que neoliberales, son unos neoliberales ya más randianos, muy, muy radicales. Y yo he estado leyendo mucho últimamente, y sobre todo hay un personaje que siempre aparece, que es Peter Thiel. No sé si sabes... Sí. Me suena, sí. Es uno de estos millonarios de Silicon Valley también que está obsesionado. También está Robert Mercer, que era asesor de Trump, pero bueno, y son toda gente de esta que también está muy involucrado con lo de la longevidad, etcétera, etcétera. Y ellos tienen una especie de ideología que está basada en un libro de allá por los 90 que se llama El individuo soberano, que es esto neoliberal pero extremo, a lo Ayn Rand, en el que ellos se creen una especie de élite cognitiva que está destinada a liderar un poquito a la humanidad, ¿no? O sea, ellos como... Y estuve leyendo unos artículos en The Guardian hace poco que están diciendo que esta gente, estos individuos, están comprando tierras en Nueva Zelanda para como establecerse ahí, porque lo que pretenden un poco es acelerar una especie de colapso social y emerger ellos luego como esta nueva élite cognitiva. O sea, yo lo que estoy viendo aquí es que todo esto de transhumanismo realmente es una cosa que a mí me fascina, pero tal y como va encaminado a algo muy, muy malo, a algo nefasto. Vaya, entonces, simplemente... Leí ese artículo en The Guardian y realmente ponía los pelos de punta, ¿eh? Porque sí, lo contaba, si no recuerdo, un filósofo que había sido invitado por esta élite económica mundial para que les dijera en qué medida había que tomarse en serio estas promesas y los peligros que se avecinaban. Pero no porque quisieran tomar medidas para resolverlos, sino porque querían protegerse, efectivamente, retirándose y creando ejércitos privados para escapar de la hecatombe que se podía avecinar, ¿no? Y es verdad que ponía los pelos de punta, ¿no? Hombre, yo creo que hay que ser confiado todavía en las posibilidades del ser humano de tomar el control de todo esto, ¿no? Es decir, tenemos que tomarnos en serio la idea de que la tecnología es controlable, de que la tecnología es regulable, de que no es cierto que lo que se puede hacer tecnológicamente se terminará haciendo, nos pongamos como nos pongamos. Ese determinismo tecnológico que tanto cala y que tanto repiten las élites que controlan el poder económico y tecnológico por sus propios intereses, es falso. Es decir,
yo creo que tenemos en nuestras manos esa posibilidad de control y de conducir esto hacia las situaciones que realmente queramos, ¿no? Y que cabe la posibilidad de una tecnología democráticamente controlada y al servicio de los fines que los seres humanos quieran, ¿no? Pero es verdad que por el momento no hay demasiado control al respecto, ¿no? ¿Por qué se invierte mucho más dinero en investigar sobre enfermedades cardíacas que la vacuna contra la malaria? La razón es muy simple, ¿no? Todos la sabemos, ¿no? Porque si descubres medicamentos contra las cardiopatías, las vas a vender en el primer mundo y vas a ganar mucho dinero, mientras que si descubres una vacuna efectiva, vas a tener que regalar. Entonces, la agenda científica y la agenda tecnológica está sometida a fuertes intereses económicos. Pero en las sociedades democráticas hay que tomarse en serio el que los ciudadanos tienen que ser oídos, que esto no puede quedar controlado por una élite tecnocrática ajena por completo a los deseos y a los fines que los ciudadanos consideren más deseables. Ya sé que algunos científicos esto lo ven con mucho recelo, porque les parece que esto sería una especie de tribunal inquisitorial que tomaría el control de la propia investigación. Pero yo creo que no, yo creo que va en favor de la propia ciencia, ¿no? El hecho de que la sociedad se sienta cada vez más integrada en el trabajo de los científicos y de los técnicos, ¿no? Porque si no, se siente cada vez más alienada, más apartada de lo que están haciendo en los laboratorios, pues esto puede fomentar las actitudes anticientíficas que hoy día vemos crecer, sobre todo en los países desarrollados. Movimiento antivacunas, homeopatía, negacionismo climático, etcétera, etcétera, ¿no? Así que iría en beneficio, creo yo, de la propia ciencia el que los ciudadanos fueran oídos más a menudo y que las decisiones sobre cómo reconducir el desarrollo tecnológico tuvieran en cuenta los propios deseos de los ciudadanos. Que por los estudios que se hacen en encuestas y en estudios de poblaciones son más sensatos de lo que muchas veces creemos, ¿no? Y menos luditas, menos anticiencia de lo que muchas veces se cree. No sé si con eso conecte esto. Sí, a ver, no era una pregunta, Sí, a ver, no me gustaría echar más agua al vino, pero me parece que toda esta reflexión parte de la base de que el hombre es bueno por naturaleza. Y esto no está demostrado, más bien al contrario. O sea, en fin, el hombre es bastante malo y la ciencia, al fin y al cabo, está al servicio de los poderosos. Y entonces, en fin, esto es desconocer que en el mundo hay una lucha de poder. Sí, costa micro, sí, hay una lucha de poder entre diversas partes del planeta. En fin, y que existen guerras, que existen, no sé, catástrofes, en fin, y luego, o sea, la gente, por muy longeva que sea, podrá morir, pues, en fin, por crímenes, por ataques, por guerras, en fin, o sea, la gente seguirá muriendo, ¿no? Y entonces, ¿quién nos dice que no pondrán la tecnología al servicio del armamento, o sea, buscar armas más potentes, eficaces para superar al enemigo y entonces, en fin, que vayamos hacia la autodestrucción del planeta, ¿no? O sea, más bien me parece que la cosa irá por aquí. Hace no mucho que ya leí algo de que habría las guerras que se efectuarían mediante máquinas. O sea, las guerras, la gente ya estaría en unos centros tecnológicos en el cual dirigirían todas las armas unas contra otras y sería como una guerra virtual pero real en el fondo. O sea que no hay muchas razones para el optimismo. Bueno, yo diría que estoy tan convencido como usted de que el ser humano no es bueno por naturaleza y por eso hay que estar abierto a los escenarios más pesimistas. Pueden ocurrir, ¿eh? Y de luego los transhumanistas tampoco creen que el ser humano sea bueno por naturaleza. De hecho, por eso quieren acabar con el ser humano. Quieren crear un poshumano que mejore de verdad ya de una vez a esta especie miserable que está plagada de enfermedades y que es malvada, ¿no? Lo que pasa, claro, ese poshumano ya puede tener poco que ver con nosotros, ¿no? Con lo cual, además tendrá otros valores incluso, valores que no entenderíamos los seres humanos actuales.
Entonces, efectivamente, yo creo que no, aquí no hay una concepción, digamos, optimista de la naturaleza humana, más bien todo lo contrario. Lo que sí intentaba reivindicar en la respuesta a la última pregunta es que si no tiramos la toalla como especie, si queremos seguir sobreviviendo como especie, si no pensamos que lo mejor que podemos hacer es dejar de tener hijos, como dicen ya por ahí algunos, y ceder el paso a otro sucesor o biológico o tecnológico de nuestra especie, habría que empezar a tomarse en serio el qué vamos a hacer con nuestra ciencia y nuestra tecnología. El control, insisto, democrático de la ciencia. La ciencia y la tecnología es hoy uno de los poderes fundamentales de la sociedad. Como decía Fukuyama en su libro El fin del hombre, sobre estos temas, donde dice eso de que el transhumanismo es la idea más peligrosa que existe, Fukuyama dice ahí: me equivoqué al afirmar que la historia había terminado, porque el motor de la historia es hoy día la ciencia y la tecnología, y mientras tengamos ciencia y tecnología la historia no terminará. Bien, pues la ciencia y la tecnología tiene un enorme poder, y en las sociedades democráticas los poderes deben tener un contrapeso, deben estar sometidos a control democrático, y esto es lo que no se ve todavía factible, y por lo tanto estas decisiones están siendo tomadas en algunos centros de poder como Silicon Valley, con independencia de lo que piense los demás y lo que piense la gente. Entonces yo creo que es importante empezar a concienciar sobre la necesidad de tomarse en serio estas cuestiones, ¿no? La necesidad de pensar sobre la agenda investigadora, sobre los fines de la investigación científica y técnica, y sobre la necesidad de regulación. La Unión Europea se lo toma muy en serio y está elaborando una legislación bastante importante, bastante sensata sobre algunas de estas cuestiones, sobre la biología sintética, sobre la robótica y sobre la inteligencia artificial. Que estas regulaciones se la podrá saltar siempre quien quiera, sí, pero que se atenga luego a las consecuencias, claro. Eso de decir, no, pero es que es absurdo legislar, porque si nosotros legislamos aquí en Europa, bueno, ya lo harán los chinos. Bueno, ya veremos. Por lo pronto al científico chino le va a costar cara la cosa, porque no solo lo han despedido de la universidad, sino que lo tienen en arresto domiciliario, y veremos a ver el futuro que le espera. De manera que yo creo que hay que tener algo de confianza en que podemos tomar el control mediante regulaciones de esto, que siempre habrá quien se lo salte, pero pasa como con las leyes contra el asesinato. Siempre habrá alguien que asesine, pero que se atenga luego a las consecuencias. Lo que sería absurdo es decir, no, como siempre habrá quien asesine, ¿para qué vamos a legislar sobre esto? No vamos a poder eliminar el asesinato jamás, ¿no? No, hombre, precisamente ya sabemos que no vamos a eliminarlo jamás, porque somos malos por naturaleza, pero por lo menos legislemos para el que se salte lo que consideramos inaceptable, pues pague las consecuencias, ¿no? Bueno, algunos científicos, no sé, todavía no han hecho algo tan malo. Yo ni siquiera condenaría a cadena perpetua al chino a He Jiankui, ¿no? Ya en el libro de Harari que has citado, de Sapiens, ¿no?, de animales a dioses, y que citas también en tu libro sobre el transhumanismo, del cual hemos hablado antes, citas unos párrafos, ¿no?, unos fragmentos muy significativos y que son preocupantes, son interesantes y preocupantes a la vez, ¿no? Es decir, por ejemplo, Harari opina que ya es posible producir superhombres, ¿no? Por ejemplo, tú mismo lo citas aquí en tu libro. Y por donde orientaría la pregunta, a ver qué piensas, a pesar que ya lo comentas un poco en tu libro, pero para compartirlo entre todos, ¿qué piensas de lo que afirma este autor de que la pregunta real que en estos momentos tendríamos que plantearnos ya no es en qué deseamos convertirnos,
esta pregunta, según Harari, es una pregunta obsoleta ya prácticamente, ¿no? O sea, ha quedado, según él, ha quedado superada, ¿eh? ¿En qué deseamos convertirnos? Sino que la pregunta real que tenemos que plantearnos en estos momentos y que a partir de las tecnologías digamos reales o existentes ya es viable, es qué queremos desear. Es decir, que ya las nuevas tecnologías ya no nos dirán qué queremos, sino que nos dirán qué queremos desear. Y según esto, Harari termina su libro con esta afirmación, ¿no? Esto, claro, es gravísimo, ¿no? Sí. Esta afirmación sí que es gravísima y también pone los pelos de punta. ¿Qué opinarías sobre esta cuestión? Pues mira, fíjate, puse esa cita de Harari ahí porque me llamó la atención que Harari llega ahí a la misma conclusión a la que llegó Ortega y Gasset en los años 30. Ortega y Gasset, en una obrita que yo recomiendo, que creo que es todavía muy válida para entender lo que está sucediendo con la tecnología, se llama Meditación de la técnica, dice el problema de lo que él llama la hipertrofia de la técnica. Ortega no era un crítico de la técnica, no era un tecnófobo, ¿no? Tampoco era un optimista ingenuo, veía los peligros, ¿no? Pero él sí critica lo que llama la hipertrofia de la técnica. Dice, el peligro de la hipertrofia de la técnica es que genera una crisis en los deseos. No sabemos qué desear. Al ser humano actual, dice él, le pasa lo que al nuevo rico, que no sabe qué hacer con su dinero y por eso lo primero que hace es comprarse una pianola. Hoy día no compramos una pianola. Cuando a alguien le toca la lotería, lo primero que hace no es comprarse una pianola, porque ni siquiera habrá ya pianolas, pero sí se compra el último modelo de iPhone o el último modelo de coche, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no sabe qué desear, ¿no? Y lo que está diciendo Harari ahí es algo muy parecido. Lo que está diciendo Harari ahí es que el problema no es que no sepamos en qué queremos convertirnos, sino que no sabemos ya ni siquiera cuáles serían los fines deseables, qué características debería tener aquello en lo que queremos convertirnos que consideraremos hoy deseable. Y por lo tanto vivimos un poco como si sonámbulos en este asunto, ¿no? Es decir, nos dejamos llevar a donde finalmente esto lleve, pero sin pensar realmente en serio sobre los objetivos que querríamos conseguir con nuestra biotecnología y con las tecnologías ligadas a la inteligencia artificial, por ejemplo. Y hay voces ya en la propia comunidad científica que empiezan a decirnos, por favor, despierten y empecemos entre todos a pensar sobre esto. Hace un año en Internet circulaba un manifiesto firmado por muchos ingenieros de inteligencia artificial de varios países, donde reclamaban la prohibición de la creación de armas inteligentes autónomas. Eso se está fabricando ya. Armas con inteligencia artificial, drones fundamentalmente, que toman por sí mismas la decisión de cuál es el objetivo a atacar y cuándo atacarlo, sin intervención humana. Y estos ingenieros pedían la prohibición de esas máquinas inteligentes. Y los propios biólogos, como hemos dicho, en artículos de las primeras revistas del mundo, han pedido incluso una moratoria sobre estas cuestiones. Eso no va a ocurrir, porque es muy difícil parar esto durante un tiempo, pero por lo menos pensarlo con detenimiento. A mí me ha parecido que un resultado esperanzador de lo que ha sucedido con el científico chino es que toda la comunidad científica, con muy pocas excepciones, una de ellas George Chart, una de las excepciones, ha criticado muy duramente lo que ha hecho ese científico, muy duramente. Y George Chart no es que lo justificara, pero digamos que su crítica fue muy suavita, ¿no? Porque es un transhumanista convencido y piensa que este probablemente es un primer paso. Pero me parece que hay una conciencia creciente en la comunidad científica y también ya en el resto de los ciudadanos de que estamos ante transformaciones muy poderosas y que pueden traer grandes beneficios. Eso hay que insistir en ello, no hay que verlo todo en esto como un peligro. Pueden traer grandes beneficios, pero también puede haber grandes peligros que, insisto, creo que se pueden controlar.
No hay que tirar la toalla, no hay que abandonarse al determinismo tecnológico. Cuando le preguntan a un político sobre la técnica, suelen repetir 3 tópicos que son falsos, pero se repiten constantemente, ¿no? Uno es, hay que humanizar la técnica. Otro es, la técnica no es ni buena ni mala, es neutral, es el ser humano el que es bueno o malo. Y el tercero es, no se le pueden poner puertas al campo. Si hubieran leído Ortega y Gasset, por ejemplo, este librito, sabrían que es falso. Los 3 son falsos. No hay que humanizar la técnica. La técnica es lo que nos hace realmente humanos. Sin técnica no hay ser humano, dice Ortega. Lo que deshumaniza es la naturaleza pura y dura. Pasarse una noche en la sierra perdido, sin ropa de abrigo, por ejemplo, eso deshumaniza un montón. La cuestión de la neutralidad, hombre, un martillo lo puedes utilizar para el bien y para el mal, para clavar un clavo y para romper un cráneo. Pero si ascendemos en desarrollo tecnológico, esa neutralidad ya se va difuminando. Un dron militar no es neutral desde el punto de vista ético. Apostar por la energía nuclear en lugar de por energías renovables no es neutral desde un punto de vista político. Hay tecnologías que tienen carga ética y carga política en sí mismas. Y el tercer tópico, no se le pueden poner puertas al campo, es también falso. Claro que se pueden poner puertas al campo. Hay muchos lugares donde el campo está lleno de puertas, de vallas, que se separan las fincas privadas del camino por donde el paseante puede ir. Y así durante kilómetros y kilómetros, ¿no? La idea de que no se pueden poner puertas al campo, lo que viene a insistir es en que podemos ponernos como queramos, que esto va a seguir adelante. Y esa es una idea que Harari repite también. Y yo creo que es una de las falsedades más desmovilizadoras frente a la necesidad que hay de tomar las riendas del desarrollo tecnológico. Y sin embargo, pues se acepta con una gran facilidad, ¿no? Una altra paraula, doncs, i algú més vol intervenir? Doncs després d'aquesta paraula... No, aquí, sisplau, doncs, vols intervenir també? No, volia preguntar, no me'n recordo. Doncs, primer la companya, doncs, sí. Sí, que antes ha comentado que los valores... Acosta una mica el micro, sí, sisplau. Que antes ha comentado que los valores iban a cambiar. Que antes los valores iban a... Bueno, veremos nuevos valores y por dónde iría la cosa para saber si vamos a inventar valores nuevos y un comentario que no puedo... Frente a un cambio climático, la tecnología que puede hacer si se descontrola el clima, no sé. Y esto de los valores, ¿por dónde irían las cosas? Gracias. Bueno, en realidad lo de los valores no lo decía yo como opinión personal, sino es lo que dicen los transhumanistas, ¿no? Ellos dicen, el poshumano será tan diferente al humano que tendrá valores muy diferentes a nosotros. Y no podemos saber cuáles son esos valores. Entonces, juzgar al poshumano desde nuestros criterios morales es absurdo. Es como si si Homo erectus quisiera juzgar lo que iba a hacer luego Homo sapiens, ¿no? Y que tenemos los Homo sapiens que aceptar de lo que pueda decir un Homo erectus o lo que pudiera pensar de nosotros. Nada, no nos interesa, ¿no? La distancia, además, sería mucho mayor, según ellos, ¿no? Porque estamos hablando de superhumanos que, según dicen, tendrían una inteligencia 1.000.000 de veces superior a la nuestra. Es decir, que la distancia no sería como la de un Homo erectus a un Homo sapiens, sino como la de una cucaracha a un Homo sapiens, ¿no? Y a nadie le interesa lo que piense, si es que piensa una cucaracha, ¿no? Por eso ellos dicen, dejemos de juzgar lo que va a ocurrir con el poshumano, porque no está en nuestras manos y ellos sabrán qué hacer con su propia condición, ¿no? Solo me refería a eso, es decir, que lo que ellos dicen, ¿no? Los valores de un poshumano no tendrán nada que ver con los valores de un humano y podrán considerar bueno cosas que a nosotros nos parezcan malas y viceversa, ¿no?
En cuanto a la segunda cuestión, hay propuestas, ¿no?, de controlar o de paliar el cambio climático mediante la tecnología, pero son muy peligrosas, ¿no? Y los científicos no, algunos sí, pero la mayoría no confiaría mucho en ellas. Las más conocidas son las cuestiones estas de geoingeniería, ¿no? Ingeniería con la atmósfera, pero eso es muy peligroso, ¿no? Demasiado listos. Eso es muy peligroso, ¿no? Porque puedes enfriar, es verdad, puedes enfriar el planeta lanzando micropartículas de la estratosfera, pero si se te va la mano provocas una nueva glaciación y tampoco parece que eso sea muy buena idea, ¿no? Entonces, los transhumanistas, como Anders Sandberg, por ejemplo, de la Universidad de Oxford, es compañero de Bostrom, tiene un artículo que dice, no hagamos bioingeniería, no hagamos geoingeniería, eso es muy peligroso. Hagamos ingeniería sobre el ser humano. Hagamos ingeniería genética para adaptar al ser humano a las condiciones nuevas del planeta. Modifiquémonos genéticamente para aguantar temperaturas más altas, para aguantar sustancias tóxicas y para aguantar virus más virulentos, etcétera, etcétera. Es decir, Sandberg lo que viene a decir ahí es la destrucción del planeta es inevitable, no podemos resolverla, empecemos a trabajar por cambiarnos a nosotros para ese nuevo planeta que estamos creando. Pero eso, claro, es una ideología preocupante, en mi opinión, ¿no? Volies intervenir o...? Volia preguntar quin llibre era aquest d'Ortega i Gasset, que no me'n recordo. La meditación de la técnica, de Ortega. De Ortega, sí. Sí. Alguna altra qüestió? Esa es una buena pregunta. Fíjate, los transhumanistas a veces citan a Nietzsche como un antecedente, pero se distancian también, no les gusta mucho, ¿no? Citarlo como antecedente. Y yo creo que es, claro, por la asociación que hay entre el superhombre de Nietzsche y el nazismo. Otra cosa es que eso sea justo hacerlo, ¿no? Probablemente Nietzsche tampoco se habría sentido muy cómoda con esa asociación, ¿no? Pero marcan distancias con ese precedente, ¿sí? Suelen buscar otros, ¿no? Y yo creo que efectivamente Nietzsche estaba pensando en otro tipo de superhombre, ¿no? Pero luego el superhombre de Nietzsche no tiene nada que ver con un ser humano tecnológicamente mejorado, ¿no? Él está pensando más bien en un ser humano que haya hecho la transvaloración de los valores, es decir, un ser humano con una moral completamente nueva y una manera muy diferente de ver la realidad. Sí, pero no conseguido mediante tecnología, sino conseguido mediante una transformación interior, por decirlo así, las transformaciones del espíritu, ¿no? El león, el camello, el león y el niño, ¿no? Lo que pasa es que eso también se podría conseguir tecnológicamente, según los transhumanistas, claro. Bé, doncs anem per acabar. Només una qüestió, una pregunta molt breu, potser breu o molt llarga, però si és llarga en tot cas la deixem per després. Distingirías o podrías distinguir, crees que podríamos distinguir entre un transhumanismo americano y uno europeo? ¿Verías algunas diferencias? Por ejemplo, no sé, en el europeo podríamos encontrar a Rossi Braidotti, ¿no? A Luc Ferry mismo, ¿no? Sí, sí. En el americano, pues no sé, has citado a Venter, ¿no? No sé, ¿distinguías como dos corrientes o no? Sí, eso sí. No sé si tan centradas en zonas geográficas, pero sí hay claramente dos corrientes, incluso opuestas, ¿no? Lo comentábamos antes, ¿no? En la comida, creo. Hay un poshumanismo que se llama así, no transhumanismo, sino poshumanismo, que tiene una raíz feminista. La pensadora principal, la pionera, fue Donna Haraway, en una obrita titulada Manifiesto Cyborg, pero en la actualidad es Rossi Braidotti, una de las representantes más conocidas. Este poshumanismo es muy crítico con el transhumanismo que acabo de exponer, muy crítico. Considera que aquí hay mucha tecnofantasía. Y en cambio, lo que sí ve es en la idea del cyborg una herramienta de liberación para la mujer.
porque considera que ahí se puede poner las bases de una crítica radical a los ideales del humanismo, que para ellas no era un ideal universalizable. Los ideales del clásico humanismo eran unos ideales sesgados desde el punto de vista masculino, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista racial, desde el punto de vista político. Es decir, el ideal de ser humano que preconizaban los humanistas del Renacimiento, para ellas no es universalizable, y de luego para las mujeres no sería un ideal aceptable. Y ven en estos desarrollos tecnológicos la posibilidad de minar filosóficamente e ideológicamente ese ideal humanista. Entonces es un poshumanismo antihumanista. En cambio, el poshumanismo del que he hablado, el poshumanismo tecnológico, tecno-optimista, es un poshumanismo que se considera heredero del humanismo. Consideran que lo que ellos hacen no es más que radicalizar los ideales del viejo humanismo. Y por eso el término lleva a confusión, porque cuando hablamos de poshumanismo podemos estar hablando de estos dos enfoques y son muy diferentes entre sí, incluso opuestos. Yo en mi libro señalo desde el principio que no me voy a ocupar de ese poshumanismo feminista, no por nada, sino porque no tengo conocimiento suficiente como para opinar sobre él, no he leído lo suficiente, ¿no? Y por eso me centro en el otro transhumanismo, en el tecnocrático, ¿no? Molt bé. Per tant, doncs sí, última pregunta, última. Es una pregunta que me parece un poco irónica. Usted es el filósofo de la ciencia. ¿Usted considera que, como algunas dicen, que las neuronas cerebrales o los chips de servicio son tan machistas? No sabría qué decirle, la verdad. Yo lo que sí le puedo decir es que hoy día pues hay una tendencia a utilizar algunas ideas provenientes de la psicología evolucionista para justificar algunos tópicos machistas, ¿no? Y con eso hay que tener cuidado porque aunque la psicología evolucionista es una ciencia respetable, sus ideas y sus teorías son todavía muy especulativas, ¿no? Entonces hay gente que las da ya por hechos probados, y de luego está eso muy lejos de la realidad. Y en todo caso, una cosa es cómo fue nuestra especie en sus orígenes, cuando vivíamos en la sabana, y otra cosa es cómo tengamos que comportarnos hoy en sociedades civilizadas y desarrolladas, claro. Molt bé, per tant, doncs ja tanquem aquest acte. És un tema que considero apassionant i que segur que donarà molt per parlar durant molt de temps. No sabem si fins molts segles o milers d'anys, o potser resultarà que té una sortida que no esperem. Perquè la sortida no sigui negativa, el que és obvi és que ens cal una reflexió ètica, i quan dic ètica no vull dir només per part dels professionals de l'ètica, els professors d'ètica de les universitats, sinó per part de tothom. És a dir, ho ha dit molt bé Antonio Dieguez, els mateixos científics estan demanant, els més conscients, estan demanant l'aportació des d'un punt de vista ètic dels filòsofs, de la gent que pensa, i jo això ho faria extensiu no només als filòsofs o a la gent que s'hi dedica professionalment, sinó al conjunt de la població, de la societat. És a dir, pensem sobre això perquè si no les conseqüències de determinada possible evolució del que hem comentat avui poden ser terrorífiques, poden ser senzillament terrorífiques. És una frase que també s'esmenta aquí, que ja apareix en el manifest del 1983, de la declaració transhumanista de la Natasha Bitamor, doncs que en el punt 3 deia, això acaba una mica, que deia que encara que tot progrés és canvi, no tot canvi és progrés. Aunque todo progreso es cambio, no todo cambio es progreso. I em sembla que aquesta frase em va cridar l'atenció quan la vaig llegir, i realment és breu, però podria donar lloc a una reflexió per una bona estona. Dit això, doncs, recordar-vos que el Fòrum de Debats d'aquí 15 dies, d'aquí 2 setmanes, doncs, organitzarà el següent acte, el dia 8 de febrer. També serà una conferència
Els temes ja sabeu que són molt diversos. Concretament es titularà Els catalans i el tràfic atlàntic d'esclaus. Aquesta conferència anirà a càrrec del professor Martín Rodrigo, que és professor d'Història Contemporània a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Tindrà lloc en aquesta mateixa sala dia 8 de febrer, 8 del vespre, i està tothom convidat. L'entrada, com sempre, és lliure i oberta a tothom. També dir-vos que el Fòrum de Debats, que porta 29 anys treballant, doncs que sempre agrairem si hi ha gent que vulgui rebre informació, pot empadronar aquests fulls o els díptics que hi ha a la sortida i la rebrà sense cap mena de compromís ni cost econòmic, i si algú es vol associar, fer-se soci de la nostra entitat, 30 euros anuals, una quantitat que em sembla que encara avui dia és assequible per la major part de la gent, doncs també ho agrairem, perquè podrem anar desenvolupant les nostres activitats que pensem que poden, modestament, poden tenir algun interès per, si més no, una part de la societat. Dit això, també recordeu que si algú interessa adquirir el llibre del transhumanisme del professor Antonio Dieguez, és un llibre que s'entén molt bé, ho he dit abans, que no s'espanti ningú, ho ha pogut comprovar, s'explica d'una manera molt clara i alhora rigorosa, el pot comprar aquí a la sortida. Dit això, ja agrair la presència de tothom avui aquí i molt especialment del professor catedràtic Antonio Dieguez per la seva exposició. Moltes gràcies. Muchas gracias.